Hola, soy Daniela, Hola, soy Carla y esto es Podemos vivir esta historia. el podcast de dos amigas periodistas que profundizan en las ideas que tenemos sobre el amor, la feminidad, la maternidad, el sentido de la existencia y los temas que mueven el mundo. ¿Será profundo? Sí. ¿Será superficial? También. Queremos que con nuestras historias ustedes también vivan las suyas. Acompáñanos a vivir la historia de El Duelo. Hola Carlita, ¿cómo estás? Hola Dani, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí listas para este episodio de un tema que bueno, que puede ser un tema difícil, pero que creo que es un tema necesario, como todos esos temas difíciles de los que nosotros hablamos. Sí, es un tema absolutamente necesario porque creo que estamos pocos preparados para él. Vamos a hablar del duelo y vamos a hablar del dolor. Y tenemos una invitada súper especial. Vamos a estar hablando con Isa. Isa tiene una cuenta de Instagram que se llama Correcaminos de la Vida, en donde cuenta su proceso de duelo. Ella enviudó a los 31 años con dos niñas pequeñas, 4 y 3 años creo que tenían en ese momento. Enviudó ya hace 4 años. Y bueno, ella tiene un camino que creo que es un camino importante de compartir, ¿no? Yo la conocí por casualidad. De hecho, ahorita, bueno, tú sabes que estoy en Venezuela y la tengo aquí al lado. Yo la conocí mientras estaba en Lima y una noche me escribió, le recomendé el podcast y ella me dijo, bueno, voy a tratar de escucharlo porque, bueno, yo tengo dos niñas pequeñas y además soy viuda y mi vida es un poco complicada. Y yo, wow, ¿en serio? Y me dijo que ella quería abrirse una cuenta, pero le da un poco de temor donde compartir su proceso. Y yo, te la tienes que abrir, porque es que a mí me escriben por lo menos, no sé, una o dos personas que están pasando por procesos de duelo, viudas o que han perdido algún familiar. Yo no sé a dónde dirigirlos, yo no sé qué recomendarles, yo no sé, ¿sabes? Porque hay poca información, no es que hay poca información, sino que hay que buscarla de alguna manera. Hay poca Entonces, información bueno, popular, pública, por decirlo de alguna forma. No es un tema que la gente le guste hablar, no es un tema del que la gente hace awareness. Es como que la gente no habla de eso. sí. Y cada vez que uno no habla de algo, yo creo que eso potencia el sufrimiento. O sea, no poder hablar de algo que te está causando dolor, creo que potencia el sufrimiento. Pero bueno, tengo a Isa aquí al lado. Hola Isa. Hola Carla, hola Dani, muchísimas gracias por la invitación. De verdad que me siento, es un honor para mí estar aquí hoy con ustedes y que me den la oportunidad de compartir mi historia y bueno, de alguna manera ayudar a aquellas personas que se conecten, porque esto es un tema, es para todos. El duelo no es nada más para las personas que perdemos a un ser querido a través de la muerte, sino hay muchas formas distintas de duelo que manejamos en nuestra vida diaria y yo he aprendido que es fundamental aprenderlo a manejar, porque eso determina lo pleno que tú te puedes sentir más adelante. Evidentemente, como ustedes dicen, es un tema incómodo, el dolor, la tristeza, el sufrimiento, la ansiedad, el estrés, el sentirse vulnerable, son, digamos que sensaciones que uno le huye, porque es que son desagradables, son plenamente desagradables, o sea, yo no te puedo decir que yo me siento cómoda sufriendo o que 4 años después agradezco ser viuda por todas las cosas que he aprendido. Yo creo que me hubiera encantado tener este aprendizaje de otra manera, no a través de la pérdida de mi esposo. Y en mi caso, bueno, mi duelo es de pareja y también por el padre de mis niñitas. Mis niñitas tienen también su duelo. Entonces, otra cosa que las personas no vemos y que evidentemente es normal que no veamos, porque como dicen, la procesión se lleva por dentro, es que en el caso de la viudez hay muchos duelos asociados. Y yo creo que yo hubiera agradecido hace 4 años, es algo que siempre comento, haber encontrado más artículos o más información que me acompañara. Yo recién enviudada, y hablo de cuestión de días, no de meses, yo tenía esta inmensa necesidad de leer sobre la viudez. Y cuando te metes en internet, lo que hay son, no sé hoy en día porque tengo mucho tiempo que no reviso, pero muy poquitos artículos y son artículos del 2016, 2018,
que yo he releído y releído. De hecho, a mí me da risa, y esto lo cuento hoy en día, es un poco irónico, pero yo leía los artículos de las experiencias de las viudas del 11 de septiembre. Claro, porque también hay que especificar que hay una diferencia cuando tú pierdes a tu abuela de repente, que es mayor y que es durísimo y es muy doloroso, pero de alguna manera uno lo espera, sabe que va a suceder, y lo otro es la muerte traumática y repentina, como tu caso y el caso de las viudas de September 11. Son dos escenarios distintos. Totalmente, o sea, cuando la forma de la muerte determina el tipo de duelo que vas a tener. En el caso de una muerte traumática, que puede ser, que es una muerte atemporal, repentina, y también si es violenta, dependiendo de las circunstancias, pues el duelo va a ser traumático también. En el caso de una enfermedad que no lo he vivido, no sé si las personas, asumo yo, que debe ser muy difícil y muy doloroso ver a un ser querido deteriorarse. No sé si te prepara ese tiempo para la separación física, la ausencia de esa persona, pero evidentemente el duelo tiene otra naturaleza. Si pasas por las mismas emociones y las mismas etapas que en su momento describió Elizabeth Kubler-Ross cuando ella decide de alguna manera documentar y poner por escrito lo que ella observaba a través de los familiares de los pacientes oncológicos. Entonces, ¿qué sucede con esto? Las etapas del duelo, que muchas personas siempre como que te dicen, creo que podemos decir que culturalmente las conocen o tienen alguna noción, no son lineales. Eso es algo súper importante de comentar, esas 5 etapas. No es que etapa 1, ya la pasé, voy de la rabia paso a la tristeza paso a la aceptación, y no quiere decir que puedo volver atrás. Y hay personas que, por ejemplo, no pasamos por todas esas etapas. Entonces, evidentemente, las circunstancias de la muerte determinan el tipo de duelo que vas a tener. Los duelos son totalmente personales. Evidentemente hay ciertos parámetros a través de la psicología y la psiquiatría y personas que se dedican a este campo tan inhóspito, por así decirlo, porque no muchas personas se dedican a este tema. O sea, los estudios sobre duelo, y no lo digo yo nada más. Por ejemplo, hay una escritora norteamericana estadounidense que se llama Joan Didion. Ella perdió a su esposo de 70 años, después de 40 años juntos, de una manera traumática, y su duelo es muy parecido al mío. Ella tiene un libro, ¿no? El año del pensamiento mágico. El año del pensamiento mágico. Y en ese libro, ella narra su proceso de duelo y lo apoya con referencias bibliográficas de estudios que se han hecho sobre duelo. Y esos estudios sobre duelo son de hace 100 años atrás. Entonces, estamos muy desactualizados sobre lo que las personas recorren y qué sienten. Y no solo el qué sienten, sino lo importante de cómo manejar esa situación. Porque yo creo que mi mensaje o mi bandera roja, por así decirlo, es lo importante de un duelo o de la situación, ya cuando el hecho sucede, sea la muerte de tu esposo, en caso de mi esposo, la muerte de tu mamá, de tu papá, el cambio de relación con una amiga, un divorcio, una ruptura sentimental, el desempleo, el duelo de una mascota, que yo nunca lo he vivido, pero entiendo que no es igual, pero también es bien doloroso, ¿no? Que fue parte de la familia y hay un duelo. Exactamente. Migrar, por ejemplo, cambias de ciudad, o de repente ahorita la pandemia también, las personas no se han dado cuenta, la pandemia ha sido un duelo, y por eso es que la gente ha estado tan, digamos que conectada con esto del tema de la vulnerabilidad, de ser auténtico, y buscando este tipo de podcast o literatura, porque estamos en duelo. O sea, la pandemia nos dijo, ok, esta era una forma de vida y ahorita vamos a tener otra forma de vida. Y eso no tiene sentido, o sea, porque fue algo que sucedió. Entonces, todas estas situaciones que nos causan dolor, porque todo lo que duele es dolor, lo importante es saberlo cómo manejar. Ese cómo es lo que te puede ayudar a ti a el día de mañana ver la vida de una manera más humana y no endurecerte en el camino o anclarte o evadir. O evadir o
activar ciertos mecanismos de defensa que en realidad al principio pueden ser placenteros o pueden parecer que te ayudan a manejar tu dolor, pero en realidad te están llevando a evadir ese dolor, a no afrontarlo. Porque una de las cosas que pasa con el duelo es que hay dos caminos. Tú con una situación incómoda, tú la puedes afrontar y decir, bueno, ok, esto es lo que me está pasando, o la puedo echar debajo de la alfombra de la sala. Esas son las dos maneras. Y eso va a tener unas consecuencias. Total. Y ambas, la de echar el sucio debajo de la alfombra, en este caso el dolor, puede parecer al principio como la mejor. Es como una encantadora de serpiente. Pero en realidad ambas son desagradables y son dolorosas. Y ambas tienen consecuencias distintas. Porque cuando tú no manejas el dolor, él permanece en ti. Muchas personas, y esto es un dicho común que manejamos, o que te dicen, o te lo dan como consuelo, o como, yo a veces digo que es como una curita, o como una pomadita que te quieren dar emocional, es que el tiempo lo cura todo. No, el tiempo pasa. Y el tiempo te puede ayudar a convivir con esa situación incómoda, pero no lo cura, ni te ayuda a convivir. Ese trabajo lo tienes que hacer tú. Porque es que además yo creo que el duelo es constante, no es un momento, sino es como algo que está todo el tiempo sucediendo, porque en la vida cotidiana me imagino que deben haber muchos momentos de duelo para ti, o sea, en situaciones en las que, por ejemplo, no sé, se te dañó una plomería, que de alguna manera cuando son dos, pues uno se apoya también en el otro, no por el género, no porque sea hombre, sino también porque se apoya en el otro. Porque es un bueno, equipo. ¿cómo resolvemos esto? ¿A quién llamamos? No sé qué. Bueno, y encarar esas situaciones sola, o sea, son pequeños momentos de duelo cotidiano, constantes, todo el tiempo. Y es así, Carla tiene toda la razón. De hecho, yo siempre le digo a la gente que mi viudez, no es que yo me sentí viuda en el momento del velorio, el entierro o los 3 días después. Yo me siento viuda es en mi vida cotidiana y esos son mis disparadores o mis detonadores. Y son cosas tan sencillas, tan invisibles para las personas que no han tenido este tipo de pérdidas, como por ejemplo que remodelar un baño, o por ejemplo la semana pasada yo llevé a mi hija mayor al ortodoncista por primera vez, bueno, porque ya le corresponde, está en esa etapa evolutiva. Y el hecho de verla sentada, verla sentada en esa silla y ver que el tiempo ha pasado y que eso es como un hito de crecimiento y que su papá no está, para mí fue una pequeña crisis. De hecho, yo llegué a llorar desesperada a mi casa. ¿Por qué? Porque la veo crecer y su papá no está, y además estoy sola en algo que hubiera querido estar acompañada. Entonces, lo mismo sucedió con un baño. Mi esposo era arquitecto y él se dedicaba a remodelar, y pues obvio, él se encargaba de las cosas de la casa. Yo no tengo ni idea de los tipos de tuberías, ni de tornillos. He tenido que aprender, y eso es parte de mi duelo, parte del duelo de proveedor y de funciones que tengo que aprender a manejar. Y esa remodelación de ese baño, ver ese baño sin las baldosas, era como ver mi alma. O sea, mi alma, cuando uno pierde algo, sea una amiga, un trabajo, un país, un hermano, tú también mueres en ese momento. Tu identidad muere y van a ser una nueva persona si así te lo permite. No, y que también químicamente hay un proceso, o sea, porque el trauma tiene unas consecuencias químicas, tu cerebro cambia, te conviertes en otra persona, o sea, sí. hay un proceso, las consecuencias no son nada más, es decir, claro, emocionales, pero porque hay algo que está químicamente sucediendo en tu cerebro. Sí, de hecho, hay 2 autoras que lo narran, pero Carla tiene toda la razón, Carla sabe mucho más, está mucho más documentada en la parte de trauma, pero sí, el entramado neuronal cambia. Tus neuronas, las maneras como se conectan cambian. Y puede ser que recuperes algunas funciones y otras funciones no las recuperes. También hay un científico, pero es como de 1900, por eso digo que este tema está tan desactualizado, que dice que nosotros perdemos células cardíacas a través de los traumas. Pero volviendo a las 2 autoras, Joan Cacciatore, ella tiene un libro que se llama Bearing the Unbearable, nada más disponible ahorita en inglés, donde ella narra que cuando tú recibes una noticia desagradable, ese shock emocional te dura varios meses.
y tu cuerpo tiene como una especie de anestesia emocional que es la que te ayuda a procesar poco a poco el cambio de vida. Y Joan Didion, a través de su relato de posviudez, ella, de hecho el libro se llama El año del pensamiento mágico, porque ese pensamiento mágico es el shock que ella siente durante un año para adaptarse a su nueva realidad. Hay un libro que se llama La estúpida idea de no volver a verte, que lo escribió Rosa Montero justo cuando se muere su esposo, y ella como que también habla de ese tema, habla del tema de... Es un libro muy raro porque ella no puede hablar directamente, Rosa Montero, que es esta autora española que tiene muchos libros y pues tiene una forma de comunicarse maravillosa, ella no puede escribir un libro solo de su viudez porque es como demasiado doloroso. Entonces ella hace un paralelismo entre su viudez y la vida de Marie Curie, una cosa rarísima. Es un muy buen libro, se llama así, La estúpida idea de no volver a verte, y habla justo de como de eso, como de que ella, imagínense ustedes, una autora como ella, ni siquiera poder poner en palabras lo que significaba para ella haberse quedado viuda. Su esposo tuvo una enfermedad, entiendo, según lo que contaba el libro, pues una enfermedad larga, y de alguna forma ella está preparada, por decirlo, y lo digo entre comillas porque yo no creo que nadie esté preparado, pero se lo estaban esperando, pues de hecho cuando él muere de alguna forma ella se alegra por él porque deja de sufrir, y igual ella ni siquiera podía escribir ni hablar sobre eso, ¿no? Durante mucho tiempo, y cuando luego pasa este tiempo, que entiendo que este libro del año del pensamiento mágico, yo lo tengo en mi lista para leérmelo, después que pasa como ese año, ese tiempo, es que ella puede empezar a hablar, y es tan difícil que ni siquiera lo puede hacer directamente, lo hace a través de la historia de Marie Curie, una cosa rarísima porque parecía que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Eso es común entre los escritores y me imagino que los no escritores, no poder hablar o no poder elaborarlo, no poder, en el caso de los escritores, escribirlo. También Elizabeth Gilbert, que después de su libro Comer, Rezar, Amar, ella perdió a la que era su mejor amiga, que se convirtió en su pareja, y después de la muerte de ella, ella ha dicho que no ha podido escribir sobre eso. Ha escrito otras cosas como más bien felices, o sea, es visitar un lugar, y yo no sé si tú lo sientes a veces con la cuenta, es visitar un lugar incómodo, un lugar... Sí, o sea, es difícil. De hecho, hace como unas semanas yo hablaba justamente con un escritor que yo le decía que yo no encontré casi bibliografía. Él me decía, pero es que no todas las personas están dispuestas a hablar de ese tema, quieren tocar esas profundidades, no disponen del tiempo y quizás no tengan el don para hacerlo. O las herramientas emocionales para poder lidiar con lo que va a pasar cuando escribas eso. Porque te vas a enfermar, te vas a sentir mal, vas a necesitar ayuda terapéutica. Puede pasar, no Totalmente. Es que te va, o sea, no es necesariamente, pero cuando uno mueve, y esto lo sé por experiencia, cuando uno mueve cosas profundas internas, escribirlo, bueno, te puede causar síntomas, te puedes enfermar, puedes tener un accidente, o sea, es difícil. O sea, es volver a visitar, es revivirlo, es difícil. Es muy duro. De hecho, mis publicaciones empecé con 3 publicaciones semanales y después he ido bajando a una semanal. Y con respecto a Correcaminos, yo trato a través de mi historia, mis vivencias, como por ejemplo el baño. De hecho, hay un post, una publicación sobre lo que implicó la remodelación del baño. Y sí, es conectarte con ese dolor que a veces no lo quieres hacer en tu vida diaria porque de alguna manera, que es otra cosa que pasa y es importante, creo que comentar, uno no vive en dolor plenamente. Hay momentos que sí, hay momentos que no. Hay veces que te conectas con tu dolor y te desconectas con el dolor. Esa es la manera en la cual uno se relaciona con el dolor. Y en esa relación hay 2 factores que los describe Joan Cacciatore en su libro, que es la intensidad del dolor y la capacidad de manejo que tú puedas tener de ese dolor. Hay veces que el dolor, la intensidad está muy alta y tu capacidad de manejo es muy baja. Puede suceder inversamente proporcional. La intensidad del dolor es muy baja y tu capacidad es muy alta. Y así es como aprendes a convivir con ese dolor, porque
Otra cosa que sucede es que el dolor no se va, es como un compañero desagradable que la vida te presenta, y de hecho esta autora también narra a través de una experiencia con una paciente, porque ella es una acompañante de duelo. Ella dice que ella tenía una paciente que describía su dolor como una persona horrenda, desagradable, a la cual ella le tenía muchísima rabia. Helga, lo acabo de leer. Helga, lo acabo de leer. Y la describe de una manera, ¿sabes? Que le tiene rabia, que le parece repugnante y que no le provoca hablarle. Y de repente ella poco a poco, con el tiempo, pero no porque... Y acompañada por la terapeuta, ¿no? Sí, obviamente. Empiezan a invitar a Helga, a hablar con ella, o sea, como a volverla parte, ¿no? Y al final Helga sufre un makeover, o sea, le hacen como una transformación porque ella la veía como una tipa vestida oscura, con el pelo amarrado, así como encorvada, y al final la cara que ella le da a Helga cambia totalmente en la medida que ella se vuelve amiga de su duelo, de su dolor, si es que se puede decir que uno se vuelve amiga. Bueno, aprendió a convivir. Primero, en ese caso, que Carla es así tal cual como sucede en el libro, ella decide hacer de esta persona desagradable, abrirle los brazos y decir, sí, vengan, vamos a ver cómo podemos convivir. Ojo, eso no quiere decir que esa aceptación o esa decisión de hacer tu duelo, porque las personas piensan que porque tú pierdes algo, entonces inmediatamente haces el duelo. No, el duelo es una decisión y es un esfuerzo personal que cada quien recorre de manera distinta si quiere y si puede. En mi caso, ha sido acompañado a través de terapia y otras herramientas que yo he descubierto en el camino que a mí me han funcionado. Pero lo importante de esta anécdota de Helga es que esta persona decidió aceptar a este ser súper incómodo y decirle, bueno, le voy a dar la vuelta y voy a ver cómo puedo hacerla, cómo poder hacer que nuestra convivencia sea más pacífica o que tenga menos poder sobre mí. Entonces eso es lo que yo creo que uno hace con las situaciones incómodas y dolorosas de la vida. Hay situaciones que sí son finitas, otras que no. La ausencia de un papá o la ausencia de un esposo o migrar, por ejemplo, si te vas a otro país por factores ajenos a ti, de repente por una oportunidad laboral o quién sabe qué, eso no lo puedes cambiar de la noche a la mañana, ¿sabes? Entonces está en ti, tener esa capacidad, esa disposición, ese músculo emocional, que es lo que yo le digo muchísimo a las personas para poderlo hacer. Y bueno, de eso que tú acabas de decir del duelo migratorio, yo lo sé porque fue exactamente mi caso, o sea, que me emigré por una oportunidad, pero bueno, no fue buscado realmente. Entonces, yo he hecho un proceso de duelo que he sentido en mi cuerpo ha cambiado. La forma en la que yo me muevo, la forma en la que mi energía, claro, ahorita a medida que yo lo he ido trabajando, pues he recuperado cosas de antes, ¿no? Pero, o sea, yo soy otra persona. Y bueno, y esto no es la pérdida física de alguien, pero no, esto me hizo a mí otra persona. Pero es una pérdida. Yo creo, sí. Es una pérdida. Y yo también una cosa que quiero rescatar es, mucha gente cuando sabe mi historia me dice, no, es que bueno, imagínate al lado de tu historia. Sí, lo mío... Yo te lo digo todo el tiempo. Y yo les recuerdo a las personas que cada historia, cada tragedia y cada dolor es válido dentro de esa historia. A mí me tocó una cosa muy rara porque en mi barrio a los 31 años, pues bueno, es una estadística bajísima, excepto en ciertos países donde la mortalidad de personas jóvenes es mayor porque se casan más jóvenes. Quizás en Venezuela la viudez precoz, porque además hablamos de viudez precoz en los Estados Unidos se considera a partir de los 45 años. O sea, yo no entro ni siquiera en esa norma. Entonces, quizás en Venezuela por temas como la inseguridad, puede ser que hayan personas que viven de una manera traumática y joven. Pero la historia de la persona al lado mío es tan válida y su dolor es tan válido como el mío. De repente el mío objetivamente es una cosa rarísima, pero el de la persona en su historia y su contexto es importante. Entonces, bueno, es que no es una competencia, no estamos compitiendo a ver quién sufre más o hay que validar. O quién vive más feliz, que a veces se hace. No es una competencia, o sea, cada quien está en su historia. Y yo creo que eso es importante, porque no... Y lo mismo sucede con los distintos tipos de duelo. Caemos en, bueno, entonces el duelo de un hijo es mayor que el de un esposo. No,
Claro. Eso es otra cosa que me gustaría resaltar y creo que es como, digamos, una concepción errónea que manejamos. No vamos a comparar quién sufre más, si la mamá, la esposa o el hijo. Son pérdidas diferentes con dolores distintos, de naturaleza distinta. Porque en mi caso yo como esposa no solo perdí a mi esposo, enterré mis sueños, mis proyectos, la posibilidad de tener otro hijo, la posibilidad de envejecer con mi esposo. Mis hijas enterraron a su papá y nadie como su papá, aunque ellas logren redireccionar la figura paterna, nadie va a suplir esa ausencia, ni yo como mamá, porque aunque yo quiera ser 4x5 y yo siempre digo que yo dejé la capa de Mujer Maravilla porque yo no quiero ser una Mujer Maravilla, yo soy una persona humana y es lo que mi objetivo a través de Correcaminos y bueno, mi testimonio personal es que yo no me quiero endurecer ante la vida, yo quiero sentirme cada vez más humana, porque de esa manera, al sentir el dolor, la frustración, todo lo que me ha causado mi vida, también he vuelto a sonreír. Y eso es lo que pasa cuando tú vives tus procesos incómodos, que cuando te vuelves a conectar con esas alegrías positivas, y lo digo entre comillas, porque no son positivas, todas las emociones y todos los sentimientos son humanos. Ujú. Porque no es como que, bueno, esto sí y esto no. Tú lo vuelves a vivir de una manera más plena. Hoy en día cuando yo me río y me río de manera genuina. Y creo que eso es importante. Y es algo que yo nunca pensé que iba a volver a pasar. Porque yo sí viví durante 3 años en el sótano del dolor. Bueno, Cacciatore habla de que, o sea, el duelo y el amor son como dos caras de la misma moneda, que no existe uno sin el otro. Entonces, poder sufrir te permite poder amar y poder sonreír y poder apreciar y poder, o sea, están juntos. Es la cara de una misma moneda. Por eso es que digo que el dolor no se va. Yo nunca voy a dejar de querer a mi esposo. Entonces, por eso siempre su ausencia me va a doler. Que yo le aprenda a manejar y que aprenda a hacer las paces, como he hecho hoy en día, es un trabajo al que me he dedicado 4 años, por mí y por mis hijas. Porque si yo no estoy bien y no aprendo a manejar eso, mis hijas no lo van a poder hacer. Y Joan Cacciatore, a través de eso, también habla que las emociones no son excluyentes. Es decir, si yo sufro, no quiere decir que yo no sea agradecida, que es otra cosa que pasa. La gente dice, no, bueno, tienes que estar agradecida porque no fue peor, porque no fuiste tú o no fueron las niñitas también. Y tú como que, bueno, pero no hubiera podido yo quedar, o sea, completa. O sea, porque es un poco peor, ¿sabes? Esa es la tendencia que también tenemos sin querer. Pero también tenemos un pensamiento en el que vemos las cosas como dicotómicas, o sea, o es esto o es esto, o es esto otro o esto otro, o estoy triste o estoy agradecido. Puedes estar triste y agradecido, puedes estar sufriendo y amar, puedes estar, o sea, no son separados, que es como el pensamiento que uno tiene y oyéndote hablar, a mí me impresiona, y era algo que tú me decías al principio de nuestra amistad, que no hay cultura de dolor. O sea, ¿cómo puede ser que estamos tan poco preparados para poder manejar esto? Que hay poca información, que hay poca empatía, que hay poca sensibilidad. O sea, es como, y Cacciatore en su libro lo dice varias veces, como la cultura de la felicidad. Ella le tiene un nombre, que es que, bueno, que hay que ser feliz porque sí, porque sonríe, porque sí. Porque es el mandato. Antes de pasar a este tema que es súper importante, quiero decir que Brené Brown, hablándolo de las emociones, ella dice, cuando uno elige evadir, es decir, yo no voy a ver mi dolor, también estás eligiendo no sentir las emociones que tú puedas considerar agradables. O sea, que evadir no es selectivo, o sea, no es solo para lo negativo. Por eso es que yo hablo de humanizarme a través de la viudez y no endurecerme, porque yo lo que quiero es sentirme viva. Ahorita pasando lo de la cultura del dolor, sí, Joan Cacciatore, yo de hecho este libro lo conseguí por casualidad, no es que alguien me lo recomendó, o sea, yo fui a una librería y la sección de literatura de duelo en los Estados Unidos, en Barnes Noble, es mínima, o sea, son 3 poquitos libros así súper, y me llamó la atención la portada y lo ojeé, y este libro para mí ha sido un libro, para mí yo lo llamo el libro mágico, es lo más empático, compasivo que he leído en 4 años. Es mi compañero, es lo que me ha ayudado a procesar la pérdida que yo he tenido.
Y esta autora habla de esta cultura de felicidad máxima. Y es así, mira, yo, por ejemplo, como una manera determinada, hago ejercicio para vivir más, porque además no es solo la cultura de la felicidad, sino es la cultura de la inmortalidad. Nosotros hacemos todo pensando que vamos a perdurar 150 años y que nunca nada nos va a pasar. Y eso es mentira, porque lo único seguro que tenemos, y esto suena así como demasiado como nube negra, pero no es así. Creo que hay que cambiar ese pensamiento, es que nos puede pasar algo y que nos vamos a morir. Entonces ella habla que, por ejemplo, cuando tú vas a un mall, a un centro comercial, perdón, y compras ropa y no sé qué, lo que te están vendiendo es este concepto de vas a estar bella, vas a estar a la moda, porque para que te sientas feliz, para que te sientas plena y para que dures N cantidad de años. Te vas a poner las cremas más maravillosas para que tu piel... Yo no estoy diciendo que uno no se tenga que cuidar, Carla me conoce, sabe que hago muchísimo ejercicio, pero esa es como la finalidad. Y nosotros no somos inmortales, nosotros somos mortales. Entonces yo creo que a medida que nosotros podamos manejar ese tema desde pequeño, como un ejemplo muy sencillo, la muerte de una mascota. ¿Qué pasa? Por ejemplo, yo hace 1 año y medio rescaté un gatico de la calle, yo tengo una gatica que tiene 11 años conmigo. Y Ay, van a ser mejores amigas tú y Daniela. Daniela también tiene un gato. Ella ama los gatos y también su gato es rescue, le llegó a su casa. Bueno, yo tengo mi gata que se llama Tisa, que tiene 11 años, o sea, yo creo que cuando Tisa se muera, a mí me va a dar algo, pero yo Bueno, rescaté... Ricky tiene 11 años y cuando Ricky se muera a mí me va a dar algo, pero él se va a morir y se va a morir pronto porque la gente y los animales se mueren, ¿no? Y es como súper importante que lo asumamos. Pero a mí me pasa algo y que me gustaría también que lo conversáramos. Primero es cómo podemos como cambiar esa cultura de no estar preparados para la muerte, de no estar preparados como para sufrir el dolor de la muerte, ¿no? Porque en este mismo libro que ustedes están hablando, hay como varias cosas de este tema y hay una cita de un psicólogo que se llama Rod May y dice, uno no se vuelve completamente humano sin dolor. Y es verdad, el dolor es parte de ser humanos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos como, bueno, prepararnos de alguna forma para eso, desde si lo vemos como a la inversa? ¿Qué te gustaría a ti haber sentido qué te gustaría a ti haber entendido antes de esto? Bueno, justamente con eso, yo con el ejemplo de este gatico que rescaté, yo cuando lo rescaté, el gato pues ya era un gato mayor que venía con un problema renal y cuando yo lo llevé al veterinario me dijeron, mira, este gatico pronto va a morir, tú lo que lo estás ayudando es a pasar sus últimos meses bajo calor humano y bajo techo, con comida segura, porque además era un gato que estaba castrado y probablemente o se escapó o lo dejaron o por la pandemia o porque la gente emigró, quién sabe. Entonces, bueno, yo asumí esa responsabilidad en todos los sentidos y llegó el día en que tuve que ir a dormir el gatico. Y lo difícil ahí, y por eso te digo cómo se puede manejar el duelo desde pequeña, fue que cuando las niñitas, evidentemente yo las fui preparando y dije, no, él se llama Alex, Alex está enfermo, por eso es que, bueno, tiene esta actitud, este comportamiento, poco a poco ellas vieron como el gatico se fue deteriorando, yo lo que hice fue acompañarlas, hasta que lo tuve que ir a dormir, ellas fueron al colegio, cuando regresaron Alex ya no estaba y yo les di la noticia. En otro momento de mi vida o de repente me hubieran dicho, no, mira, mejor le hubieras dicho que regalaste el gato o que el gato lo mandaste a una finca. Pero no, yo decidí, sabiendo que mis hijas han tenido una gran pérdida, decirles, mira, Alex estaba enfermo, ya lo sabíamos, ya su cuerpo no resistió más y ahorita está en el cielo de los gaticos. Eso es un buen ejercicio. Otro buen ejercicio puede ser el cambio de relación con una amiga, las amigas que entran, amigos o amigas o personas que entran y salen de tu vida. Explicarle que hay un cuento infantil que es buenísimo, que después se lo paso a Carla, que se llama Nada es así, que dice que las personas van y vienen y que en algún momento nos encontramos. Ese no es así. Es así, es así. Ese cuento es una maravilla. Es una maravilla para todas las edades. Es de la Fundación para la Cultura Económica. Sí, es una maravilla porque sirve además para todos. Es así, o sea, o así es, no me acuerdo. O es así, después en las referencias del podcast lo ponemos, pero sí, ese cuento es una maravilla. Entonces,
por ejemplo, con esas idas y venidas de las personas. Mis hermanos, yo tengo 2 hermanos que por situación país están viviendo fuera, y eso es un duelo para mis niñitas. De hecho, la chiquita llora porque ella quiere tener a sus tíos aquí en Caracas con ella, y no los tiene. Y eso es una manera de... Pero volvemos a lo mismo. La situación se presenta. Lo importante es cómo la manejas. O sea, cómo le digo yo a mis hijas, bueno, tus tíos no están aquí ahorita porque están trabajando fuera, porque es una mejor situación, pero sin embargo te quieren, mira, mantengo el contacto a través de WhatsApp, a través de fotos. Les valido su sentimiento de tristeza, decir, sí, qué chimbo o qué mal que tus tíos no están aquí y que no nos podemos reunir, porque eso es otra manera de acompañar o aprender a manejar el dolor desde chiquito. Validar. Cuando un niñito se cae, no le digas, no, ay, no te pasó nada, tranquilo, sino, ¿cómo te sientes? Claro. ¿Te duele algo? Es una cosa tan sencilla, o sea, tan invisible, pero tan cotidiano. Y de esos pequeños momenticos, son como pequeños mini ejercicios para prepararte, Dios no lo quiera, para una situación desagradable. No es que uno se prepara para sufrir, no. Pero también tienes que saber que esas cosas no van a evitar que tú sientas. O sea, porque me pasa mucho con los cuentos infantiles, que las mamás siempre me dicen, ay, recomiéndame un cuento para esto, ay, pero recomiéndame un cuento para la muerte. Ay, bueno, yo se lo leí, pero igual lloró. Bueno, es que el cuento no va a ser, o sea, el cuento no va a ser que el niño no sufra, o sea, Claro. el cuento, es decir, no, eso, el pensamiento mágico, una vez más, eso, claro que va a llorar, o sea, el cuento lo que es una compañía que te explica, que te valida que esto sucede, puede suceder, te está sucediendo, y tienes derecho a sentirte así, pero no te va a quitar lo que estés sintiendo, No, o sea, eso no es un remedio, es para que veas veas en otros o en otras circunstancias lo que puede pasar o lo que te está pasando. En el caso de mis hijas, yo he utilizado cuentos infantiles para que ellas vean a través de las historias de otras personas, de estos personajes ficticios, qué puede pasar. Es como me decía una persona, yo creo que uno de los comentarios más empáticos que tuve en la primera misa, creo que el más empático, fue una persona que me dijo, yo me volteé y le dije, es que esto es horrible. Y esa persona se volteó y me dijo, claro que es horrible y por eso tienes que llorar. Porque lo que duele, duele. Y si quieres llorar, llora. O sea, esas personas que dicen, no, mejor que no te vean llorando. Yo a mis hijas, a mí siempre me decían, no, que no te vean triste, que no te vean acostada. O sea, espera un minuto, pero tú sabes lo que significa para un niño que acaba de perder a su papá, ver a su mamá como si nada, eso es enloquecedor. Y no verla, o sea, no te estoy hablando de que te van a ver tirada llorando, aunque me imagino que hubo un periodo de eso. No me refiero a eso, me refiero a que es un mensaje muy peligroso de darle a los niños que hayan perdido a alguien y el entorno esté como si nada, o sea. total, eso es un mensaje. Eso es un mensaje peligroso, o sea, Bien. tiene que haber un duelo, porque el niño se va a sentir, bueno, pero ¿y qué hago con todo esto que yo estoy sintiendo? Total, y otra cosa es, aparte de eso que está diciendo Carla, de esa congruencia entre el evento y lo que sientes, es que los niños también tienen un duelo. Las personas, no sé si muchas personas, si es el común denominador, pero piensan que los niños por su plasticidad cerebral no tienen duelo, y sí lo tienen, de manera muy orgánica a su nivel, pero lo tienen, y es importante acompañarlos, validarlos y darles esa empatía a través de el modelaje emocional. Por ejemplo, yo con mis hijas, ok, la primera Navidad, por así decirlo, todo el mundo, ¿cómo no vas a poner arbolito? ¿Cómo no vas a decorar la casa? Yo humanamente, la primera Navidad no sabía ni quién era, yo hice ejercicio, trabajé hasta las 11:30 de la noche, evidentemente sí se cumplieron ciertos rituales, pero en mi casa no había Navidad porque yo no tenía ese espíritu. Y entonces me tocó explicarle a mis hijas, bueno, este año no hay Navidad, o la Navidad es chiquita porque papi no está, y eso está bien. Está bien que este año no celebremos la Navidad porque papi se fue. Papi era el gran pilar de esta casa que se fue. Y eso es una manera también de ser congruente con tu sentimiento y de honrarlo. O sea, yo pienso que... Disculpa que te interrumpa, Isa, pero no solo de honrarlo, sino también de enseñar a tus hijas a validar sus sentimientos, a sentir, a que lo que sienten es correcto, a que lo que quieren hacer es correcto y no lo que tienen que hacer. Yo siempre creo que, o sea, más allá de decírselos, el ejemplo es demasiado poderoso, y ese es el ejemplo que tú les estás dando, que sus sentimientos, que sus tristezas, que su dolor es válido, y es una de las cosas que
esta sociedad nos invalida, la sociedad y la cultura en general nos invalida el dolor. Ay, no, pero ¿por qué te vas a sentir mal? Ay, no, pero ¿por qué vas a llorar? Ay, no, pero imagínate tú, ¿por qué no agradeces? Y tú que, bueno, pero puedo agradecer y llorar al mismo tiempo, no son excluyentes. O también de alguna manera quieren como imponerte o modelarte, no digamos imponerte, cómo llevarlo. Y Cachator en el libro cuenta un ejemplo de unos padres que habían mantenido los cuartos de los hijos intactos y todo el mundo, pero tienes que salir de eso porque, pero si ellos quieren los cuartos intactos, si eso es algo que los conecta, si eso es algo, y también, primero que está bien, y después que también hay tiempos y procesos, o sea, cada quien cuando esté listo, si está listo de ir, guardar el cuarto, desmontar el cuarto, pues lo puede hacer. Claro que sí. Y una cosa importante, Dani, que tú mencionas sobre esa invalidación. A mí lo que me gusta, o mi mensaje me gusta llevarlo mucho a la práctica, las consecuencias. ¿Qué pasa cuando a ti te invalidan? Te sientes solo. ¿Y qué pasa cuando te sientes solo? Pues puedes buscar distractores como sexo, alcohol, ejercicio, fanatismo espiritual, en fin, caer en una depresión que en extremos, todo en extremos, es malo. Y entonces puedes llegar a autodestruirte en este camino. Entonces, por eso es que yo he descubierto que acompañar a las personas desde el silencio, a través de un libro, o que esa persona encuentre compañía en un programa de televisión, es tan importante. La validación y la empatía que puedas tener no va a disminuir tu dolor, no va a hacer que tu tragedia de negra se ponga ahorita color púrpura, sino que te va a rescatar por pequeños momentos que van a ayudar a que tu transición o tu proceso esté un poco más sostenido. No te cura, no hace que, yo no, durante mis 4 años siempre me he sentido viuda, ¿sabes? Pero sí he encontrado libros o personas o experiencias que me han ayudado a sostenerme. Una de las más poderosas ha sido encontrarme con viudos. Okay. La comunidad de viudos. A mí me llamó muchísimo la atención apenas yo enviudé la necesidad de personas, o sea, que yo no conocía, que querían contarme su experiencia a la viudez. Porque es esta necesidad de decirte, mira, yo soy otra persona como tú, veme a mí tantos años después y estoy bien, o sea, estoy funcionando, esto funciona de esta manera, que te narren sus sentimientos, porque una vez se dice, bueno, pero es que me estoy volviendo loca, no entiendo por qué tengo rabia, o de repente, como decía Carla, el dolor por un duelo no es solo emocional, es físico. A mí, yo siempre he sido una persona bastante activa a nivel de ejercicio, no soy sedentaria, y me dolían las articulaciones de las manos. Yo pasé 1 mes y medio acostada en cama. O sea, yo no podía, o sea, a mí me alimentaban con un consomé y me tomaba un café y era porque me obligaban, pero yo tenía un cansancio espantoso. Vivía con ansiedad en el pecho, a veces incluso me dolía el pecho. Bueno, porque es que el duelo también ocurre en el cuerpo, no es nada más en la mente. O sea, uno cree que es algo que ocurre, está todo unido. Entonces, obviamente, esto que tú dices de sentirte, de no poder pararte, pues es parte. Pero esto que estabas diciendo de las personas que estaban a tu alrededor, ¿qué cosas eran las cosas que te decían que te hacían sentir bien? ¿Qué cosas ayudan? Digo, pues cuando nos toque acompañar a alguien más, saber cómo podemos ser ese acompañante humano que la persona en duelo necesita. Bueno, una de las cosas que más me ayudó es que mi familia se educó sobre el tema. No sobre libros, pero sí a través de la ayuda de mi psicóloga, pues digamos que ellos se asesoraron para aprender a manejar el mismo lenguaje que yo estaba manejando, ese lenguaje emocional, y eso fue fundamental, porque eso permitió que ellos me ayudaran a nivel emocional a mí y también a nivel sistémico con mis hijas, porque en los primeros meses de duelo yo no estaba disponible para mis hijas y mi familia fue esa gran red de apoyo que me ayudó a gestionar mi día a día. Es decir, las niñitas igualito, cuando la gente te dice es que la vida pasa así, la vida pasa el segundo después de que inhalaste y exhalaste de la noticia. Entonces las niñitas tenían que ir para el colegio, tenían que estar distraídas, tenían que vestirse y su mamá, que era yo, no estaba disponible. El silencio. Yo creo que a veces el silencio es poderosísimo. A veces tenemos que escuchar o simplemente acompañar sin hacer nada. Sin decir nada, porque a veces uno dice, ¿pero qué digo? No digas nada, está ahí, acompaña, de repente
tráele un café, pregúntale si quieres, tú siempre cuentas la anécdota de la galleta, del Sí. amigo que te dio la Yo galleta. ese día, el día del velorio, o sea, lo de mi esposo fue un jueves, y el velorio fue el día de la madre. Por eso es que yo odio el día de la madre. Cámbialo, es el 16 de julio, pronto, ya yo cambié el mío, ahorita el 16 de julio lo vamos a celebrar, te voy a llamar. El entierro de mi esposo fue el día de la madre, o sea, nosotros, es que, por eso es que yo digo que la vida cambia. Nosotros el miércoles de la noche estábamos hablando de que poque queríamos almorzar en el domingo familiar, y él no llegó al domingo familiar. Por eso es que yo sé que la vida cambia, pero bueno, ese domingo yo me levanté a las 5 de la mañana, me vistieron, me peinaron, me maquillaron, porque yo no sabía ni, ¿sabes?, ni dónde estaba, ni quién era. Y yo pasé el día en blanco, y en un momento dado en la misa, durante la misa, un amigo de toda la vida me metió en la mano una galleta. Y esa galleta fue el sustento alimenticio para yo poder asistir al entierro. O sea, una cosa tan sencilla, tan cero exhibicionismo, una cosa tan cotidiana, que fue lo que me permitió enterrar a mi esposo. O sea, yo pude cumplir con el ritual, que es fortísimo, gracias a esa galleta, porque yo lo único que tenía en el estómago era una manzanilla, porque no había podido ingerir más nada. Y esa galleta fue como que ese empujón de azúcar para o sea, enterrarlo. Bueno, y también lo que significa la galleta, ¿no? Que te la está dando una persona que te quiere, que sabe que la necesitas, o sea, es la galleta y es lo que acompaña a la galleta también. Sí, entonces creo que eso, mira, otra vez hace poco, 4 años después, es que hay personas que son mágicas. Yo un día veo a una amiga que publica en Instagram, en una historia, publica un malabar, una flor de un malabar. Y mi esposo siempre me traía malabares de casa de mi suegra. Son unas flores. Sí, son unas flores que huelen divinas, blancas. Y yo le escribo a esta amiga y le digo, ay, esa flor me encanta. Mi esposo siempre me las traía. Pues esa amiga, que no somos de contacto diario, sino momentos puntuales, ese mismo día me mandó una mata de malabar a mi casa. O sea, es un gesto, wow. Y he tenido grandes gestos de personas, y quizás no son mis personas de la vida diaria, sino son personas puntuales, o puede ser unos buenos días, o una sonrisa de la persona que me prepara el café, o que me abre la puerta, o que me entrega algo. Esos son, por eso es que yo digo que siempre uno tiene que ser, o trato de ser como amable, o tratar de ser como compasivo, porque tú no sabes qué hay detrás, qué trae esa persona. Isa, yo tengo una pregunta, que es como la inversa, ¿no? ¿Qué no hacer con una persona en duelo? Que creo que es hasta más importante que qué hacer. Porque a mí me pasa muchas veces que yo no sé qué hacer o qué no hacer. Tengo a una persona conocida, no tan cercana, pero un poco cercana, que también, bueno, tuvo una vida un poco traumática como tú, y que yo en verdad le tengo muchísimo cariño, muchísimo cariño, y su matrimonio era como un matrimonio modelo para mí, y sigue siendo un matrimonio modelo para mí, como el matrimonio que yo quiero tener. Y ella hace poco se quedó viuda, y todavía hoy lamento no haber podido decir nada porque no sabía qué decir. Me impactó tanto que no sabía qué decir, y era como decir lo siento, me parecía como que no era suficiente, y al final no dije nada porque yo soy de esas personas que no sabe qué hacer. Y te lo pregunto en verdad como desde la mayor humildad, de qué hacemos las personas como yo que no sabemos qué hacer, que creo que además es la mayoría. Antes o de qué no hacer, o sea, o qué no hacer, o qué no decir, porque a mí me parece maravilloso, y wow, qué fortuna tener una familia que se educó en duelo para acompañarte, que es algo que, bueno, que nunca había escuchado, así que me parece una cosa increíble. Pero los que estamos más afuera, como tu amiga que te mandó las flores, o tu amigo que te dio la galleta, ¿no? Que quizás, bueno, no gente que convive con la persona en duelo todos los días, pero que quiere tener un gesto bonito, amable con esa persona que está en duelo, o que no decir, porque hay mucha gente que, ay no, pero no te preocupes que eso se te va a pasar. Mira, tú no sabes, ¿por qué me vas a decir que se me va a pasar? Lo que pasa es que yo creo, antes de que Isa conteste, para poder conectarse con el dolor de otra persona, primero tienes que conectarte con el propio. Sí. Y muchas veces la gente no está dispuesta a conectarse con el propio dolor.
y no puede empatizar, es imposible, no Sí. pueden llegar ahí, ¿no? Pero Entonces, incluso empatizando, y perdón que te vuelva a interrumpir, pero incluso empatizando, no sabes qué hacer. pero cuando empatizas, cuando estás y esto lo digo porque yo te conozco a ti, cuando estás en contacto con tu propio dolor y empatizas, al menos no vas a ser insensible. Porque de repente tú no sabías qué hacer con esta amiga, pero estoy segura que insensible no fuiste, ¿sabes? No, Y ahí vienen como las cosas como, bueno, yo cuando tuve la pérdida del bebé, la gente lo que te decía era, la vida sigue, vas a tener otros hijos, esto pasa por el bien, vas a tener un angelito, el angelito me provocaba Sí, como... no, yo odio el angelito. Todas esas cosas que me imagino que las debes haber escuchado. Sí. Yo creo que esas son como esas frases fáciles prehechas. Nada de eso. Eso en inglés se llama platitudes. Esa es la palabra. Nada de eso. Nada de eso. Pero antes de cerrar la parte de qué sí puedes hacer, yo pienso que educarte sobre el tema, saber que no hay situaciones que no se resuelven. A veces el silencio es el mejor compañero. Y también creo que ser auténtico. Yo, por ejemplo, muchas personas que pasan o que sé que están pasando por una situación, simplemente no le pregunto cómo estás, sino cómo vas. Así como que, ¿cómo va tu proceso? ¿Sabes? Yo siempre pregunto cómo vas. O sea, no cómo estás, porque yo pasé mucho tiempo que la gente me preguntaba, ¿y cómo estás? Y yo creo que la gente esperaba que yo le dijera, ay, aquí, ya encontré el sentido de esta viudez y estos polvos cósmicos y esta vibra. Y ya entendí que mi esposo tenía que irse al cielo porque mi misión en la vida es esta. No, señora, yo no tengo idea todavía por dónde voy. O sea, ¿cómo estás? Mira, mal. O sea, estoy mal. No, yo respondía, mi respuesta era aquí. Y la gente se me quedaba viendo así como que, aquí. O sea, como que han pasado 2 años y tú sigues aquí. Yo creo ¿Quieres que esté demasiado constituida? Yo respondería eso, pero no me pidas. O sea, ¿qué más quieres? Yo en general cuando no quiero decir bien digo, ¿cómo estás? Estoy. O sea, pero la gente se queda como sorprendida. Además que yo pasé como 3 años y aún vistiéndome de blanco y negro de colores básicos. Y es así como que tú todavía te vas a vestir así y vas a decir que estás aquí. Bueno, pero ¿y si esa era tu paleta de colores? Porque... Bueno, no sé, pero entonces, por ejemplo, un cómo vas, o por ejemplo, estoy aquí si me necesitas, o una taza de café, o mandar unas galletas. Yo tengo amigas mías que en fechas especiales, que son terribles, ellas me mandan una galleta y tú no sabes, la última vez que fue en pandemia, que me mandaron las galletas en el aniversario de muerte de mi esposo, yo en el estacionamiento me quebré del gesto, ¿sabes? Un mensajito por Instagram, oye, miras, lamento no haber estado en ese momento preciso, pero no sabía qué decir, está siendo auténtica. Ahora, volviendo a las cosas que no debes hacer, yo creo que uno no he aprendido a través de esta experiencia dolorosa que uno no puede asumir lo que el otro está sintiendo. O sea, tú no puedes, nosotros tendemos a aconsejar a través de nuestra historia. Yo por eso es que Correcaminos, yo no generalizo, yo hablo a través de mis vivencias y las conclusiones que sí están apoyadas en personas como... que han estudiado el tema del duelo y la vulnerabilidad, pero lo hablo desde mis zapatos, porque yo no puedes asumir cómo el otro se siente. Eso es una cosa. Evitar, en mi caso, yo diría que no lo agradecí, todas estas frases prehechas que yo digo que son como de agendita barata de Paulo Coelho, perdón Paulo Coelho, o los fans de Paulo Coelho, pero esas frases como que el tiempo lo cura todo, ya le encontrarás el sentido. No, Dios mío, o sea, no sabemos. O sea, hay momentos donde hay que llorar. No, yo creo que, o sea, la vulnerabilidad es incómoda, pero también la vulnerabilidad es de la persona que está, o sea, no solo del que está viviendo el duelo, sino del que está al frente tuyo, de decir, la verdad es que no sé qué decirte, porque Sí. o sea, como también mostrarte vulnerable de que estamos. No tienes por qué saberlo todo, aquí estamos todos aprendiendo. Exacto. Es preferible decir, yo muchas veces te digo, ay, está mal que diga esto, o ay, disculpa, o sea, uno está también, yo no tengo por qué saberlo todo, yo trato de ser muy sensible, pero uno también está aprendiendo. Entonces yo creo que mientras haya la conciencia de que
uno es vulnerable, la persona que está enfrente tuyo es vulnerable, que no tienes todas las respuestas, pues juntos uno puede, mi psicóloga siempre me dice, pero ¿por qué tienes que, vamos a construirlo? Y me encanta eso, porque es que me dice, pero ¿y qué tal si lo hablamos y lo construimos? Y yo muchas veces siento que yo quiero como respuestas fáciles, cuando por ejemplo estoy con Andrés, pero dime, vamos a hablarlo, vamos a construirlo, o sea, no siempre todo tiene que ser, no eres un guión, no tienes que saber qué decir, se puede construir y estamos juntos aprendiendo. Es así, yo creo que tener esa humildad, tener esa disposición, pero como dice Carla, ¿sabes qué es lo que pasa con las personas? Otra cosa que sucede cuando uno está en duelo es que hay como una expectativa social de cuánto va a durar ese duelo. Y lo que pasa es que las personas que no tenemos miedo a mostrarnos tristes o mostrarnos vulnerables, en mi caso yo viví mi duelo, o sea, yo creo que yo fui muy auténtica en mostrar mi sentir, no es que yo andaba llorando por las esquinas porque yo funcionaba. Otra cosa que me gustaría hacerles saber a las personas es que tú puedes estar en duelo y tú puedes funcionar. Es decir, yo trabajo, yo hago ejercicio, mis hijas tienen una rutina, tienen una vida que yo he vivido, que me ha dolido adaptarme, que me ha dolido asumir y que lo he hecho en las peores condiciones emocionales. Pero cuando uno se muestra vulnerable o te muestras tristes, de alguna manera, las personas que estén alrededor, tú le recuerdas sus propias tristezas y eso es incómodo. Y si esa persona, como dice Carla, no conecta con su dolor, pues tú le vas a resultar una persona incómoda o que es preferible apartarte, porque no es contigo, sino que tú despiertas en esa persona situaciones que tú no sabes que son incómodas y dolorosas para ella. Entonces, ¿qué hacemos? Es mejor no ver. Eso también es otro tema, por eso es que el tema, la cuenta de Correcaminos, yo en realidad desconozco el alcance o si ayuda o no ayuda, pero entiendo que es un tema que las personas no están dispuestas a conectar con él con tanta facilidad. O sea, es un tema incómodo, es un tema triste. Pero es que yo creo que cuando uno se vuelve una persona consciente, y yo creo que tú asumiste vivir tu viudez con mucha conciencia, cuando uno se vuelve una persona consciente, uno se vuelve una persona incómoda. Sí. Y bueno, yo creo que yo soy muchas veces una persona incómoda, porque no me callo, o sea, no ando gritando, pero no me callo, digo las cosas como son, hablo de cosas difíciles, y mucha gente no está dispuesta a ir a esos lugares. No. Y también eso hay que respetarlo, porque todo el mundo no tiene por qué ir a esos lugares. Y eso es otra cosa, no, es importante educarse sobre duelo y sobre estas situaciones si tú lo quieres. Si así lo deseas, pero no todas las personas, y en esto entra la parte de compasión o de amabilidad, no todas las personas quieren o pueden, y eso hay que respetarlo, y eso es válido. Es decir, yo puedo ver personas alrededor mío que están pasando por un duelo y lo asumen de una manera distinta, y aunque yo sé que quizás mi camino para mí ha sido un poco más sanador, yo odio la palabra, no es que la odio, sanador lo pongo entre comillas porque es que tú no sanas, ni superas, tú convives, tú aprendes a convivir. Hay otras personas que no lo hacen, no desean hacerlo, y está bien, y es respetable, y es válido. Yo, en ese caso, es como dice Carla, yo creo que a veces, sí, mi tema es incómodo, digamos, además que esto es un proyecto personal que nace de poder ayudar a personas que estén pasando por situaciones similares a las mías, no de viudez, pueden ser de otro tipo de duelos, de otros dolores, e incluso hay personas que no han pasado por situaciones tan traumáticas como la mía que conectan con este tema, porque es un tema, porque es que somos humanos, y ser humano es amar, reír, sufrir, llorar, sentir rabia, sentir frustración, eso es ser humano, y eso es lo que yo quiero, pues eso es Correcaminos, y eso es lo que yo quisiera, que al final de mis días, pues, mis niñitas, que es lo que más me preocupa, la salud emocional de mis niñitas, pues, ellas sean más humanas. Para ir cerrando, porque ya estamos sobre el tiempo, yo tengo una pregunta que, bueno, que Paz no me puedes responder, pero que creo que es una pregunta que tenemos muchas personas y es, ¿qué viene después del duelo? ¿Se acaba? ¿Aceptación, resignación? ¿Qué viene? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo predices tú? Bueno, mira, yo creo que el duelo es un proceso que tiene un inicio y un fin, varía de persona a persona. Por ejemplo, hablan que un duelo normal en psicología y en psiquiatría hablan de 2 años cuando es traumático, en mi caso, que se puede convertir en un duelo complejo, dura de 2 años y medio a 3 años. En mi caso duró 3 años. Y gracias a que yo viví de manera intensa y
intensa, no agobiada, sino con intención, los sentimientos que afloraban en mí y de una manera consciente, es decir, que es conciencia, prestando atención a mis sentimientos y cómo canalizarlos, yo hoy en día me he podido volver a conectar con la vida. Entonces yo hoy en día cuando me río, cuando echo broma, cuando subo a la montaña, cuando nado y me siento satisfecha, de verdad lo siento así. Me acabas de iluminar, porque intensa viene de intención. Nunca había hecho la conexión. Sí, sí. Entonces, cuando le das ese significado, porque yo siempre digo que yo soy intensa, pero cuando hablas de la intención, cambia, ¿no? Sí, es como que, porque es que intenso tiene como una connotación negativa. Entonces, ¿qué viene después del duelo? Un renacer, una nueva identidad, si la supiste, digamos que supiste pegarte tus pedazos y permitir que eso sucediera, conectarte a la vida, que es lo que estoy haciendo yo hoy en día. Mi esposo siempre va a ser un capítulo sagrado de mi vida, pero yo estoy viviendo y lo estoy haciendo de una manera donde mi viudez, yo no estoy viviendo desde la victimización de la viudez, sino de haber pasado mi proceso y de ahora asumir los nuevos retos de la vida un poco más en paz con lo que me sucedió. Yo creo que después del duelo puede venir identidad, paz y conectarte con la vida si has hecho el trabajo para eso. No es que viene por ósmosis, o sea, no es algo automático. Entonces, bueno, no sé si con eso te respondo. Sí, ¿no? Quizás es un poco ambiguo, pero ha sido mi experiencia y yo agradezco hoy en día sentirme viva otra vez. Después de tanto dolor. No respirar sin tanto dolor. No Creo es que ambiguo, es bien concreto. La verdad es que me parece increíble. Anoté 3 cosas que me parece que son muy poderosas, ¿no? La palabra renacer es increíble, nueva identidad y conectarme a la vida, ¿no? A pesar de la tristeza, hay belleza también, porque no es blanco o negro, ¿no? tal cual. Y lo más importante es hacerlo sin que esa situación, sin que esa situación dolorosa o incómoda, sea cual sea, te pese, que le hayas quitado poder. Y para poderle quitar ese poder y poder vivir esas situaciones agradables de la vida de nuevo, de manera plena, tienes que haberlo enfrentado. Y esa es la razón de promover que las personas enfrentemos las situaciones que nos afligen. Creo que ese es mi consejo. Ojalá, bueno, no sé. Muchas gracias. No, yo creo que está bien redondo y la verdad es que yo estoy sumamente agradecida con Isa por abrirse así, compartir su experiencia. Creo que es un episodio muy, muy, muy valioso, así que muchas gracias. Isa, muchísimas gracias. Te preguntabas que si ayudabas a la gente, ¿la ayudas? Hace poco descubrí que esta persona de la que hablé hace un ratito te seguía y te agradecía por todo lo que le habías ayudado. Imagínate cómo se conectan los puntos muy, muy diversos y muy distantes, ¿no? Así que ayudas a la gente y acompañas a la gente. Y creo que además eso de educarnos en duelo es algo que debemos hacer los que queramos, los que sintamos el llamado, como dices tú, y eso es lo que haces tú, ¿no? Como darnos esa ayuda de, bueno, de qué podemos hacer, cómo podemos aprender a vivir estas situaciones, porque como lo venimos hablando en todo el capítulo, el duelo no es nada más que alguien se te muera. Tenemos quizás duelos pues, más cotidianos de lo que nos damos cuenta y justo no somos conscientes y no los vivimos, ¿no? Así que muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por esta oportunidad, ¿verdad? Me siento súper honrada de que me hayan invitado y bueno, muchísimas gracias. Te quiero, Dani. Te quiero, Carlita. Si te gustó este podcast, compártelo, coméntanos y suscríbete, y así podrás ver cómo termina esta historia.